Señores, cuando ustedes crean que está ensalado, recuérdenme. Yo acabo de grabar todo el capítulo, todo lo que faltaba por ver, y cuando lo voy a subir me doy cuenta de que no tenían audio. Y yo digo, la clase de mi vida. Entonces, nada, intentémoslo de nuevo. En este capítulo vamos a hablar de interacciones del fármaco con el receptor y de la farmacodinamia. Las generalidades. La farmacodinamia básicamente describe lo que el cuerpo hace en presencia del medicamento, es decir, los efectos del medicamento sobre el cuerpo. La mayoría de los fármacos van a tener efectos benéficos, que es lo que nosotros conocemos como terapéutico, y efectos dañinos, que son los que conocemos como adversos, tóxicos, secundarios, dependiendo de qué tan grave sea, ¿verdad? Esto va a ser gracias a la interacción de nuestro fármaco con moléculas especializadas llamadas receptores. La transducción de la señal. Imaginen al fármaco como una señal que anda flotando en el aire y al receptor como una parábola que capta esa señal y te transfiere un mensaje, ¿verdad? Y causa una respuesta. Pero esto no se hace solamente con el receptor en sí, sino que también utiliza moléculas llamadas segundo mensajero, que son aquellas sustancias que se van a producir de manera intracelular en una cascada de actividad. Entre los segundos mensajeros está el AMP cíclico y el IP3. Complejo fármaco-receptor. Tengan en cuenta que una sola célula puede tener varios receptores para dar diferentes respuestas. Por ejemplo, el corazón en las células cardíacas tiene receptores beta 1 que aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad, pero también tiene receptores M2 que disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Es decir, sistemas opuestos que hacen respuestas opuestas, pero todos tienen receptores en la misma célula. La magnitud, es decir, el tamaño de esta respuesta va a depender mucho del número de complejos que se forme. Es decir, mientras más cuña tú tengas, mayor va a ser tu influencia. Y eso es lo que pasa con estos fármacos. Tienen que pensar todo esto como si fueran sustratos y enzimas, porque básicamente es el mismo concepto. Estados de los receptores. Los receptores tienen dos estados, un inactivo y un activo, como pasa con los switches de los bombillos. Y la idea es que un fármaco llamado agonista haga que estos pasen del estado inactivo al estado activado. Sin embargo, hay otros fármacos que van a hacer diferentes cambios y diferentes movimientos entre estos dos estados. Los antagonistas, por ejemplo, van a coger a los inactivos y van a asegurarse de que se mantengan inactivos, por ejemplo. La magnitud del efecto va a depender de cuántos fármacos puedan unirse a cada receptor, cuántos de ellos puedan activarse y cuál sea la respuesta máxima que estos pueden dar. Vamos a hablar de las familias de los receptores. Son 4 familias. Entre ellas están, yo aquí les voy a hacer un resumen, ustedes se pueden leer el texto, porque hay fármacos ahí que ustedes tienen que saber. Recuerden que yo les dije que ustedes tienen que manejar los fármacos que se encuentran en el medio del texto. Por lo menos saber qué se dijo de él, o sea, en qué se usó de ejemplo y para qué sirven de manera normal. Por ejemplo, en los canales iónicos vamos a tener un ligando, en este caso el GABA, que se va a unir este cuadrito a este receptor, que es esta parte azul, la cual va a permitir que el receptor se abra y permita el paso de cloro de un lado al otro. Ustedes saben que lo más grande que cuando yo me di cuenta que no tenía audio, y yo lo pensé cuando iba a grabar el segundo, pero cuando yo me di cuenta que no tenía audio, ya yo había terminado el segundo video, pues yo lo había dividido en 2 partes para que no fuera tan largo. El caso está en que se une una sustancia al receptor y luego esto permite el paso de iones de un lado al otro. Este fármaco es interesante porque son las benzodiazepinas. Y ahí se encuentra nuestro midazolam, que es el que utilizamos en el laboratorio con los ratoncitos. Tenemos los receptores acoplados a proteína G. Estos son un poquito más complicados. Principalmente, y los anuncios desde que se me descargó el audífono también.
Principalmente ahí tenemos los adrenoreceptores alfa y beta que forman parte del sistema nervioso simpático, o sea, el sistema nervioso autónomo tipo simpático que nosotros mencionamos en fisio. Fíjense cómo se une un sustrato a la parte externa del receptor y que es una molécula septamérica, me parece que se dice que es que tiene 7 partes, llega hasta donde están sus subunidades alfa, beta y gamma y fosforiliza la parte alfa para causar una respuesta en cascada, que incluye también la activación de un segundo mensajero. Ahora hasta la luz se fue para que ustedes vean lo que está al lado. Este es el ejemplo de la cascada de cómo funciona la proteína G. Tenemos, déjenme salir y volver a iniciarla para que se vea más bonita. Tenemos los receptores que van a estimular a las diferentes proteínas G, GQ, GS, GI. En el caso de los receptores alfa, por ejemplo, estos activan la proteína GQ y la fosfolipasa C, lo que desencadena un montón de sustancias que hacen que los lípidos terminen convirtiéndose en diacilglicerol y inositol trifosfato, con el objetivo de estimular a la proteína quinasa C y aumentar la cantidad de calcio intracelular. Por otro lado, la proteína GS y la proteína GI son dos caras de la misma moneda. Una es estimulatoria, por eso es S, y otra es inhibitoria, por eso es I. Lo que hacen es actuar sobre la adenililciclasa, ya dijimos, una la estimula y otra la inhibe, para causar que el el ATP se transforme en AMP cíclico y como segundo mensajero active la proteína quinasa A, aumentando los niveles de calcio. En este caso, IP3 y AMP cíclico ya hablamos que son los segundos mensajeros principales. Los receptores ligados a enzimas, como es el caso de la insulina, básicamente el sustrato se une a la parte externa del receptor, este es el receptor, y causa cambios conformacionales en enzimas intracelulares, los cuales desencadenan en otros cambios más. Fíjense cómo en estas 3 partes el ligando se une en la parte exterior. Es porque generalmente cuando un ligando sea hidrofílico, se va a unir en la parte externa de la célula, en la parte externa de la membrana. No obstante, los receptores intracelulares que están dentro de la membrana se van a reservar para aquellos fármacos que sean de tipo esteroide o para sustancias tipo esteroides. Los esteroides están hechos a base de colesterol, que es un lípido, y esto es lo que les confiere el paso adentro de la célula. Como pueden ver, alteran la expresión genética porque al poder entrar dentro de la célula pueden cambiar la transcripción de los ácidos nucleicos. Toda esta parte en el medio lo que hace es explicar lo que yo acabo de decir. Características de la transducción de la señal. Tenemos que tener en cuenta cuando estamos bregando con una señal farmacológica, que es lo que acabamos de decir que hacen los fármacos, que tenemos 2 mecanismos. Un mecanismo para tomar señales pequeñas y transformarlas en una respuesta grande, y un mecanismo para tomar señales grandes o repetitivas y minimizarlas para evitar el daño celular. Por ejemplo, en esta primera mitad lo que hace es explicarte que el salbutamol, que es un fármaco agonista beta 2, se une por milisegundos, es decir, milésimas de un segundo divídelo por 1000, divídalo entre 1000, y es eso. Entonces se une por unas milésimas de segundo, pero la respuesta en la proteína G que va a quedar es muchísimo mayor y dura por mucho más tiempo, no solamente por la actividad propia, sino también a través del AMP cíclico. Ellos también te explican que las células tienen ciertos receptores de repuesto, que en el caso, por ejemplo, de la insulina, no todos los receptores están en uso todo el tiempo porque no se necesitan. Muchos están guardados o no son activados simplemente. Mientras que en el corazón, la mayoría sí son activados todo el tiempo. Entonces, ¿por qué eso es un problema? Porque en un paciente con insuficiencia cardíaca, que es una disfunción del corazón como bomba, no importa lo que haga el corazón, ya está en el máximo de su capacidad. Los mecanismos protectores que tiene la célula son la desensibilización y la regulación negativa o regulación a la baja de los receptores.
La desensibilización es lo que nosotros llamamos tolerancia. Por ejemplo, cuando los pacientes son adictos a las drogas. Los pacientes adictos a las drogas cada vez necesitan una dosis mayor para emular el primer efecto. El primer día que usted bebió café, usted rindió bastante, pero después hay que meterse 3, 4, 5 tazas de café, mezclarlo con Red Bull. No hagan eso, eso es peligroso. Con Coca-Cola, con qué sé yo. Eso es desensibilización. La taquifilaxia o taquifilaxis es lo que llamamos regulación negativa. Lo que pasa aquí es que los receptores son eliminados o son internalizados con el objetivo de que la célula no pueda ser estimulada, ¿verdad? Entonces, en este caso, no importa qué tanto tú subas la dosis, no vas a tener ningún efecto porque no hay un receptor que la reciba y que empiece la transducción de la señal. ¿Qué se hace ahí? Se deja descansar a la célula para que pueda volver a tener el efecto. Relaciones dosis-respuesta. Se supone que ustedes tienen que tener la idea de que los agonistas simulan o imitan a un ligando endógeno, imitan a una sustancia que existe dentro del cuerpo y que realiza ciertas funciones. Qué tan grande sea el efecto va a depender de qué tan sensible sea el receptor para este fármaco en específico y va a depender también de la concentración del fármaco. La concentración del fármaco va a cambiar dependiendo de las características farmacocinéticas que ya hablamos. Si se absorbe más o menos, si se distribuye bien, si se metaboliza de manera adecuada, más o menos, si se elimina mucho, si se elimina poco, etc. Todo eso aumenta o disminuye la concentración y por lo tanto la respuesta. A medida que aumenta la concentración de un fármaco, se supone que debe aumentar el efecto. O sea, mientras más fármaco yo te doy, mayor efecto tienen. El problema es que llega un punto llamado techo o efecto máximo, donde sin importar cuánto fármaco tú metas después de esta parte, no habrá un efecto mayor. Ese será el efecto final. Esto se va a graficar en una curva dosis-respuesta que se parece bastante a la que usamos en el laboratorio y que va a tener en cuenta dos factores que se llaman potencia y eficacia. La potencia es la cantidad de fármaco que yo necesito para alcanzar el 50% del efecto. Y la eficacia es la cantidad de fármaco que yo necesito para alcanzar el efecto máximo. Un fármaco va a ser más potente o más eficaz cuanto menos dosis yo necesite para alcanzar el efecto que quiero. Un ejemplo de potencia es, yo necesito, ¿verdad?, un 50% del efecto. Tengo un paciente que me dice que del 1 al 10, en la escala del dolor, él siente un 5. El 50% del efecto sería que la pastilla baje ese dolor de 5 a 2.5. Si el fármaco A necesita que yo administre 500 miligramos para lograr este efecto y el fármaco B necesita que yo administre 250 miligramos para lograr este mismo efecto, pues entonces el fármaco B es más potente porque utiliza menos para hacer lo mismo. Básicamente, en esta parte, aplica lo de menos es más. Mientras menos tú gastes para hacer una cosa, pues mucho mejor. Por otro lado, la eficacia es la capacidad de hacer el efecto máximo. Es decir, cuánto yo necesito para que en esa misma escala del dolor, de 1 a 10, el paciente me diga que su dolor es 0. El que utilice menos fármaco para llegar a ese 0 absoluto, entonces va a ser el fármaco más eficaz. Aquí abajo está una gráfica que vamos a utilizar para explicar esto mismo de la potencia y de la eficacia. Aquí tenemos el 50% del efecto, vamos a ponerle una línea más gruesa para que se destaque mejor, que nos va a ayudar a medir la potencia. Entonces, en el eje de Y tenemos el porcentaje del efecto y en el eje de X tenemos la dosis, que la vamos a expresar en miligramos. Aquí hay 0 miligramos y aquí hay 100 miligramos. Es decir, que de este lado está una dosis mayor y de este lado una dosis menor. Entonces vamos a decir
que aquí por la mitad hay un 50. Vamos a ponerlo como que más grueso para que se vea más. Que aquí en la mitad hay un 50. Aquí hay un 25 y aquí hay un 75. ¿Verdad? Entonces, el fármaco más potente va a ser el que alcance este 50%, que es esta línea de aquí, con menos dosis. En ese caso, sería el fármaco A, que con un 50 de miligramos alcanza el 50% del efecto, mientras con un 25 de miligramos alcanza el 50% del efecto. Mientras que el fármaco B, para alcanzarlo necesita, digamos que un 55. Y el fármaco C necesita, digamos que 80. Ven, todos llegan al 50%, pero cada uno necesita más que el anterior para alcanzar el mismo efecto. Por otro lado, tenemos la eficacia. La eficacia es la capacidad de llegar al 100% del efecto. Podemos ver cómo el fármaco A llega al 100% del efecto, vamos a decir que a los 40 miligramos. Pero el fármaco B necesita 70. Pero el fármaco C ni siquiera llega, fíjense. Entonces, este es el menos eficaz de todos. Entonces, podemos decir, en el caso de potencia, que el fármaco A es más potente que el fármaco B y que el fármaco C. Podemos decir entonces ay, perdón, fue que me fui como que por un momento. Ay, Dios. Podemos decir entonces que el fármaco A y B tienen una eficacia similar, aunque la dosis es diferente, y que ambos son mayores que el fármaco C. Creo que me faltó un cuadro arriba. Bueno, en esta sección explica que hay una población específica de receptores, ¿verdad?, que vamos a utilizar para medir el efecto fisiológico. La afinidad del agonista para unirse a estos receptores debe relacionarse con la potencia de este fármaco, ya que mientras más afín sea, menos fármaco yo voy a necesitar para que se una a los receptores y por lo tanto va a ser menos fármaco para tener el efecto biológico al final. Entonces, hay que tener en cuenta también que los efectos terapéuticos son deseados y los efectos adversos son indeseables, pero que a la misma dosis se pueden tener ambos. Es el caso del salbutamol, que es un fármaco que se utiliza para nebulizar a los pacientes con broncoconstricción. Él va a los receptores beta 2 sin ningún problema, que están en el pulmón, y causa broncodilatación. Pero también este fármaco va a los receptores beta 1 adrenérgicos que están en el corazón y causa taquicardia. Este es un efecto indeseado que puede dar un fármaco en una dosis terapéutica al unirse al receptor equivocado o al receptor que yo no quiero que se una. Porque él no tiene que ver, él se une a lo que sea que le dé afinidad. Entonces, antes de entrar ahí, vamos a chequear aquí en el First Aid sobre potencia y eficacia. Les digo que es la segunda vez que yo grabo esta parte, entonces por eso puede ser que me sientan un poquito Entonces, la eficacia es el efecto máximo que el fármaco puede producir, ¿verdad? Y mientras menos fármaco se use para producir ese efecto, pues mucho mejor. Aquí, fíjense la diferencia en la eficacia. Mientras este casi llega al efecto máximo, este otro fármaco ni siquiera llega al 50%. Por otro lado, en la potencia tenemos esta diferencia aquí. Ambos aquí llegan al efecto máximo, si se fijan.
Y por lo tanto, si llegan al efecto máximo, también ambos llegan al 50%. Pero fíjense la diferencia de dosis que yo necesito para llegar al 50% con el fármaco A versus al 50% con el fármaco B. Pónganse que aquí haya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 miligramos. Pues con este yo llego al 50% del efecto con 20 y algo, pero para este yo necesito 40, que es básicamente el doble. Bien, entonces voy a cortar esta parte para subir esta parte adelante y luego sigo con la parte de la actividad intrínseca.